Todos deben llegar al fondo de sí mismos. Los que no llegan al fondo de sí mismos son como los versalleses que acosan a los que llegan al límite de sí mismos. La gente que llega al límite de sí mismos son irremisiblemente cercados y agresivos. Por ejemplo, esto es perfecto. ¿Sí? No hay nada mejor. La pintura. El pensamiento. Cercado... ¡Ay! Por cuchillas de afeitar. Me estoy sangrando. Es decir, la unidad, lo único, que fundamenta su causa en nada, y está cercado por su propio pensamiento como por cuchillas de afeitar. Imposible captarlo. Y aquí la prueba. Lo he hecho a propósito. Aparte del corte, lo demás ha sido a propósito. Me gustaría que se cortaran los demás, no tú. ¿Te gustaría que la pintura cortara los dedos? No, que se cortaran los demás, pero no tú. Tú eres un filo, no tienes por qué cortarte. Me molesta. A mí no me importa cortarme. ¿No te duele? Yo no frecuento más que gente peligrosa. Tú me recuerdas la elegancia de la gente de fines del 18, extremadamente cuidadosa de su apariencia, del efecto que producían en los demás. Ese efecto era ya una creación, era ya el comienzo de la revolución. La distancia establecida por la elegancia respecto a los no elegantes es capital, porque establece una especie de vacío alrededor de la persona. Y es ese vacío alrededor de la persona lo que tú creas, y creas también alrededor de los objetos. Pero a fin de cuentas podrías prescindir de tus objetos. Tú mismo eres el bote de pintura rodeado de cuchillas de afeitar, como lo era Sanjis. Las cuchillas de afeitar son la palabra. Pueden ser el silencio y también pueden ser la elegancia, un cierto amarillo. Si em demanes per la presència que tenia el Klossowski en la institució, filosofia i la seva perifèria a final dels anys 90 i començament del segle XXI, que et diré que molt poca. Jo em vaig sentir parlar molt poc del Klossowski i ell mateix ja s'havia retirat feia molts anys. La resta, el Blanchot més perquè, entre altres coses, el Derrida en parlava molt i va publicar un parell de textos al final dels anys 90. No, el Blanchot fins i tot, per dir-ho de forma tonta, estava de moda. La introducción del neonietzscheanismo francés en Barcelona tiene lugar a partir de los años 70, de las postrimerías de mayo de 68. Comienza entonces, y el circuito por el que entra no es el circuito exactamente profesoral, aunque pasa a través de la universidad, no es a través de profesores y asignaturas que están en el otro palo, sino a través del intercambio de comunicación entre los estudiantes. Intercambio de comunicaciones, etc. Comienza alrededor del año 70 y empieza a tener un rostro definido y claramente reconocible, con su etiqueta, etc., pues a partir de la muerte de Franco, en el año 75 en adelante, y acompaña directísimamente entonces la dinámica de la vida barcelonesa, que es una dinámica realmente muy sugerente, muy rica, muy compleja, enormemente viva, la que cubre desde el año 75-6 hasta el 78-79. Entonces la principal característica es que lo que se saluda en el neonietzscheanismo francés, lo que saluda en Nietzsche, es la oportunidad de un pensamiento político radical, no exactamente marxista. En el contexto de Barcelona, los nombres propios de este neonietzscheanismo fueron, en primer lugar, el que fue más cómodo de integrar y de reconocer como interlocutor, aunque fuera un interlocutor polémico, fue Foucault, por su proximidad con el pensamiento marxista.
Entonces, todo siendo reconocido como un enemigo y un enemigo de talla, etc., el pensamiento de Foucault pues era más fácilmente integrable que no el pensamiento de Deleuze o de Klossowski, que fueron lectores de Nietzsche mucho más explícitos. Foucault no tiene publicado nada sobre Nietzsche, un par de artículos, mientras que tanto Deleuze como Klossowski le han dedicado por lo menos un libro y una colección de artículos y lo suficientemente importantes como para que deba decirse que hay un antes y un después en la interpretación de Nietzsche, un antes y un después de la intervención de Deleuze y de Klossowski, que hasta cierto punto pueden considerarse prolongación la una de la otra. Entonces, Deleuze y Klossowski no fueron reconocidos como pensadores con una posible relevancia como interlocutores para la Academia Española hasta muy tardíamente, y los saludó antes la vanguardia artística, estética, que no el pensamiento escolar. Mientras Foucault halló una penetración más rápida, y yo traduje textos de Foucault ya en el 78, y en el 78 ya tuvieron una cierta entrada dentro de los medios universitarios. Mucho más tardíamente entraron ya los Lyotard, los Derrida, los Blanchot, Levinas, etc., y siempre entraron a caballo de las citas que hacían los otros autores de ellos. Levinas entró gracias a que Derrida lo citaba, Blanchot entró gracias a que Deleuze lo saludaba como el creador de una lógica de la multiplicidad irrenunciable, etc. Lo que caracterizan a los autores que he escogido para adaptar las letras filosóficas es sobre todo la presencia en todos ellos de la influencia de Nietzsche. No en vano Miguel Morey, uno de nuestros profesores de filosofía, tenía una asignatura que se titulaba Nietzscheanismo francés. No sé si es un término acuñado por él o ya existía. El caso es que la asignatura cogía a 6 de estos autores, seguramente los más señalables, que son Bataille, Klossowski, Blanchot, Deleuze, Foucault y Derrida. Yo empecé con los 3 primeros por motivos personales y bueno, luego ya llegué a los otros, sobre todo Deleuze también me interesó mucho. La pregunta sería ¿por qué Nietzsche? Más que por qué estos autores, o por qué Nietzsche y esta lectura francesa de Nietzsche. Nietzsche me interesa especialmente porque quizás es el único filósofo que trata de un modo muy directo la cuestión de los límites del ser humano y de la intensidad, o sea, entiende la vida como intensidad, y para mí la intensidad es lo único que importa. No es un autor, diríamos, anti-intelectual, que subraya siempre el aspecto pulsional de la existencia, y bueno, personalmente, existencialmente, siempre me he sentido identificado con esto. La presencia de Bataille en Barcelona está atestada, está documentada entre los años 33 y 36. Lo que dar detalle y mucho menos fechas exactas es muy difícil. Bataille embellecía su propia biografía al tiempo que la escondía, en parte. Entonces lo que sabemos es que a partir de la subida de Hitler al poder se producen movimientos complejos, tanto de llegada a París de emigrados de la izquierda, del pensamiento de izquierdas alemán, como la efervescencia de movimientos fascistas y parafascistas en París, que hacen de París un medio relativamente incómodo, muy interesante si se quiere, pero profundamente incómodo o fatigoso. Entonces Bataille toma sus vacaciones de cuando en cuando
en España, y concretamente en Cataluña, en Barcelona, donde le parece que la tentación del fascismo está mucho más lejana, curiosamente, porque el peso del movimiento obrero aquí, sobre todo a partir de la subida del Frente Popular, Bataille cree que lo que Francia no es capaz de, la cara que debe presentarse al fascismo, que Francia no es capaz de presentar, España lo está haciendo, y siente una enorme simpatía por los movimientos políticos que están teniendo lugar aquí. Entonces, de Bataille sabemos que escribe una novela aquí, llamada El azul del cielo, Le bleu du ciel, que la acaba en Tossa de Mar, la escribe pues, en diferentes estancias, la acaba alrededor de poco antes de la guerra. Ya digo que las fechas son muy complicadas, son complicadas de establecer, y en esta novela es donde la mayor parte de los datos biográficos de su estancia, lo que generalmente los biógrafos hacen es extrapolarlos a partir de la información que se da en la novela, desde sus correrías por las Ramblas, en el cabaret de la Criolla, hasta sus encuentros con Simone Weil en la época de miliciana de esta, hasta pues, incluso su éxtasis místico en Montserrat en compañía del pintor masón.